En Alerta Desvelados, gente berraca, personas talentosas, seres con iniciativas, emprendedores que dan ejemplo. En Alerta Desvelados, gente berraca. Es un gusto saludar a un hombre con iniciativas, a un hombre con proyectos, a un hombre que le duele el país y le duele su región. Atención al sur del país, a esa región de la Orinoquía, a esa región de la Amazonía, a ese bello departamento como es Nariño, el departamento del Putumayo también, del Caquetá también, del Huila también, ¿por qué no? Toda esa parte del sur y suroccidente de nuestro país y del suroriente, por supuesto, que tiene que ver con Colombia y con su desarrollo. Hay una persona que lleva muchos años planteando una serie de megaproyectos que no solamente desarrollarían esta zona del país, la que les acabo de comentar, sino que también desarrollaría a nuestro país. ¿Y por qué lo desarrollaría? Porque venimos insistiendo, persistiendo y afirmando que si nosotros cuando digo nosotros somos los colombianos, si Colombia se arrima un poquito, se recuesta un poquito al Brasil, que es casi que un continente por lo gigantesco de su territorio, pero también por la fortaleza de su economía y muchas cosas más, a nosotros nos podría ir mejor. Si hacemos una alianza, una mancorna, si hacemos una llavería con el Brasil, también con la hermana República de Venezuela, porque están ahí pegaditos, Venezuela, Brasil, Colombia, y en esa triple frontera, pues nosotros podríamos tener un desarrollo significativo para nuestra Suramérica. Pues se trata del ingeniero Gerardo Rosero. El ingeniero Gerardo Rosero viene haciendo unos planteamientos muy serios, pero además viables, además absolutamente viables, que incluso esos proyectos ya tienen y han tenido principios de financiación, han tenido patrocinios, han tenido buenas recomendaciones de la banca internacional, también de los organismos que prestan dinero. Y no, nosotros no le medimos, pero pongan ustedes la voluntad, pero pongan ustedes la decisión. Y eso es lo que no hemos dado. ¿Y por qué? Porque no tenemos gobernantes de decisión. Porque no tenemos líderes que estén pensando realmente, como lo dijo alguien hace algunos años, no estemos pensando en lo fundamental para el país. Ingeniero Rosero, Gerardo Rosero. Ingeniero Gerardo, buenas noches. Bienvenido a Alerta Desvelados. Julián, muy buenas noches. Un saludo desde el sur de Colombia, donde empieza Colombia, pero también empieza aquí el abandono, la marginalidad, que es lo que queremos nosotros acabar con estos proyectos estratégicos que le van a generar desarrollo y bienestar a todos los habitantes del sur de Colombia y del país en general. Ingeniero, gracias, bienvenido. Ingeniero, dice usted, y comienzo por ahí, dice, no nos voltean a mirar, estamos en el abandono, estamos en la indiferencia de la parte del centro del país. Y queridos oyentes de Alerta Desvelados, ahí, en esa frase del ingeniero Rosero, hay gran parte y esencia del meollo de los problemas que nos aquejan en Colombia. Es que perdimos la autoridad en muchos de nuestros territorios y gobernamos para Bogotá, Cali, Medellín, el eje cafetero, Cartagena y pare de contar. ¿Y el resto del país qué? Pues por no mirar hacia esa periferia, por no mirar hacia el desarrollo de esos otros departamentos, es que la guerrilla ha tomado preeminencia, los grupos armados están desbordados y hacen fiestas con su desvirtuada autoridad. Ingeniero Rosero, empecemos para darle fuerte al centro de la argumentación suya. Hay una serie de obras que usted ha venido pensando, que usted ha venido desarrollando, estudiando, pero no son una entelequia, no son un cuento, no están dibujadas en la mente del ingeniero Gerardo Rosero. No, ya tienen diseños, incluso ya hay una prefactibilidad de muchos de ellos. Estoy hablando, ingeniero, de algo que le escuché a usted, que es, por ejemplo, la carretera transamazónica, que es unir al Brasil con Colombia a través de una gran autopista que le daría salida a los productos del Brasil, por ejemplo, los cereales, por ejemplo, el sorgo, el trigo, tantos productos que se dan en el Brasil
y que podrían alcanzar el Pacífico. Ellos están en el Atlántico. Brasil tiene costa muy grande, gigantesca, sobre el Atlántico, pero no sobre el Pacífico. Nosotros sí, Colombia sí, y uno de esos puertos sería el puerto de aguas profundas en el bello Tumaco, ahí en el departamento de Nariño. Pero no solamente la carretera transamazónica, ingeniero, estaría el tren de altillanura, que vincularía muchos departamentos también para darle salida a productos de Venezuela. ¿Cómo es todo esto? Que me le estoy adelantando, ingeniero, pero es que me emociono con esos proyectos que usted ha investigado, ha adelantado, y que Colombia, su clase dirigente, no ha querido dar el paso adelante para desarrollarlos. Así es, Julián. Desde la Corporación Panamazónica, que me honro en presidir, y en alianza con la Organización Empresarial Plena, hemos empezado nosotros a promocionar estos proyectos hace muchos años, ya van a ser 30 años desde el año 95, 96, a nivel tanto nacional e internacional. Y hemos hablado nosotros de que son 3 proyectos en uno. Usted lo ha dicho muy claramente. Empezamos por el puerto de aguas profundas en Tumaco, en la bahía de Tumaco. Fíjese usted que hoy en día Colombia tiene el gran problema de que el puerto de Buenaventura está perdiendo competitividad. Tiene una serie de problemas de calado, de problemas de sedimentación de su canal de acceso, y en cambio nosotros acá con la Armada Nacional, concretamente con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, se ha identificado un sitio a 3.5 millas náuticas desde la costa de la bahía de Tumaco hacia un punto que se offshore, o sea, fuera de la costa, a 3.5 millas, en un punto que se llama Boyarines, donde existe un área que los marinos la denominan abisal, o sea que existe un abismo, y allí hay profundidades de 28 y 30 metros. En este momento, en ese sitio, es el terminal del oleoducto trasandino que comunica al Orito, el oleoducto trasandino, con Tumaco, con la bahía de Tumaco, y ahí existe el muelle petrolero. Allí llegan los buques petroleros a cargar el petróleo que se transporta por el oleoducto desde Orito en el Putumayo. Entonces se ha identificado ese punto. ¿Por qué es importante el puerto de aguas profundas en Tumaco? Porque fíjese usted que hoy en día la carga en el mundo se mueve a través de buques que se los ha denominado Panamás, Postpanamás, y que transportan entre 18.000 y 24.000 contenedores. Esos buques no pueden llegar al puerto de Buenaventura. Por lo tanto, ellos llegan al puerto de Pozorja, que es un puerto de aguas profundas en el Ecuador, situado a 110 kilómetros al norte de Guayaquil, y luego se hace el transbordo de carga desde Pozorja en el Ecuador por toda la vía panamericana, pasan por todo el Ecuador prácticamente, pasan por Nariño y Cauca y llegan a Cali. Son 1.800 kilómetros. En cambio, el puerto de aguas profundas en Tumaco tendría una distancia desde Tumaco hasta Cali de 600 kilómetros. Estamos hablando de la tercera parte. Esa es una justificación. Segundo, usted ha hablado también del corredor intermodal, como le hemos denominado técnicamente, el corredor intermodal Tumaco, Puerto Asís, Belén do Pará. Como usted lo manifiesta, cómo nosotros podemos acercarnos a esa potencia, la octava potencia mundial, que es el Brasil, con una tecnología de avanzada muy propia que nosotros podemos también apropiarnos. Entonces, este corredor intermodal, ¿en qué consiste? En una vía que comunicaría a Tumaco con Puerto Asís. En Puerto Asís
se construiría el gran puerto fluvial sobre el río Putumayo y luego se navega aguas abajo el río Putumayo hasta su desembocadura en el Brasil, en un pueblo que se llama San Antonio de Sá, donde el río Putumayo desemboca en el río Amazonas. Y de allí, pues usted va navegando el río Amazonas, pasando por Santarém, pasando por un puerto importantísimo, que es una ciudad importantísima, de un gran desarrollo industrial, en pleno corazón de la selva amazónica, de la cuenca amazónica, que se llama Manaos. Y luego continúa usted navegando el río Amazonas hasta su desembocadura en el Belén do Pará. Usted lo acaba de decir, es importantísimo este proyecto porque hoy en día uno de los mayores productores de soya en el mundo y de maíz en el mundo es el Brasil, en el estado de Mato Grosso, en lo que se denomina el gran proyecto del Cerrado. Y ellos están exportando cerca de 64 millones de toneladas de soya del Brasil hacia China. Pero ellos tienen que dar toda esa vuelta por el Océano Atlántico, luego pasar por el Canal de Panamá y enrutarse hacia Shanghái. En cambio, por acá, nosotros por el sur de Colombia, por el río Amazonas, el río Putumayo y su salida al Pacífico, pues les queda más directo. He tenido invitaciones con los empresarios brasileros, sobre todo a la Feria Internacional de la Amazonía en Manaos, y les hemos manifestado a los empresarios brasileros que el puerto más importante del Brasil sobre el Pacífico se llama Tumaco. Estamos tan en lo cierto, apreciado Julián, que hace 2 años se celebró la Feria del Libro en Bogotá y el invitado especial fue el Brasil. Contó con la presencia del señor presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En ese evento hubo un acto especial donde la ministra de Planeación e Integración del Brasil hizo la presentación del Plan Integracionista del Brasil, donde se identifican 5 corredores interoceánicos que le permitirán la salida del Brasil hacia el Océano Pacífico. Y una de esas salidas es el corredor intermodal saliendo por el puerto de Tumaco. Agregó en esa reunión el presidente Lula que su gobierno había reservado $10 billones para apoyar estos 5 corredores interoceánicos y que esperaba una respuesta por parte del gobierno colombiano para esa ayuda. Lastimosamente, la interinidad que han tenido los ministerios de transporte en el país no nos permitió pues hacer el seguimiento correspondiente y la verdad que no vimos un interés por parte del gobierno nacional ni siquiera para darle una respuesta al ofrecimiento del gobierno del Brasil. ¿Qué tal se perdió una gran oportunidad. Por otro lado, también usted ha mencionado otro proyecto que es importantísimo, que es el corredor férreo. El corredor férreo que comunicaría a Tumaco con el Putumayo y con un proyecto importantísimo en el departamento de Lichara, que es el gran proyecto de la Altillanura. Hace unos 2 meses, tal vez, en la presentación de la cátedra Luis Carlos Sarmiento Angulo, el empresario e ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo, llamaba la atención de los empresarios y de los candidatos presidenciales de que se había de tener en cuenta muy puntualmente este proyecto de la Altillanura, donde lo que se pretende es desarrollar 14 millones de hectáreas, donde se va a producir soya, maíz, arroz, palma africana, por supuesto la ganadería tanto porcina como vacuna para exportación. Entonces uno dice, ¿cuál es la salida natural de la Amazonía y de la Orinoquía hacia el Pacífico? Indudablemente es por el puerto de Tumaco, porque si usted mira el mapa
en relieve de Colombia, si usted pretende salir de la Orinoquía hacia el Pacífico en el centro, dígase al Chocó, dígase usted al Valle, entonces tiene que atravesar 3 cordilleras. En cambio, por Tumaco usted tiene que atravesar solamente una altura, que es el Nudo de los Pastos, donde yo estoy en este momento en la ciudad de Pasto, es un solo paso de altura. ¿Y la referencia cuál es? La referencia para nosotros plantear esta alternativa es el oleoducto trasandino, que se construyó allá en la década del 60. ¿En qué condiciones en esa época? Y se construyó para darle el paso del oleoducto desde la región amazónica en Orito, Putumayo, pasa por el Nudo de los Pastos y llega hasta el puerto de Tumaco. Entonces son 3 proyectos importantísimos, que inclusive hemos tenido la oportunidad de presentarlo a nivel internacional, y hoy puedo decirlo que hace parte de unas iniciativas internacionales. Una, la iniciativa de la integración de la infraestructura regional sudamericana, IRSA, que fue aprobada el 1 de septiembre del año 2000 por los presidentes sudamericanos, donde se identifica el proyecto de Tumaco, Puerto Asís, Belén do Pará como un proyecto estratégico para Sudamérica. O sea que es una iniciativa de un carácter continental. Pero quiero darle también la buena noticia a mis paisanos y a Colombia entera de que hace 2 meses nació también una nueva iniciativa entre la Unión Europea, Mercosur y la CELAC, que se llama Global Gateway, donde también se incluyó este proyecto del corredor intermodal Tumaco, Puerto Asís, Belén do Pará. Lastimosamente no hemos tenido una respuesta efectiva por parte del gobierno actual, del gobierno del presidente Petro, porque se ha perdido las grandes oportunidades que nos brindaban otros países, como es el caso de China, donde el actual embajador de Colombia en China, el señor Sergio Cabrera, hizo un trabajo excelente dando a conocer de este proyecto tanto a la naviera más grande y más importante del mundo, que es COSCO Shipping, y donde había un interés por el puerto de las Puntas de Tumaco, como también tuvo un encuentro con los directivos de la compañía estatal ferroviaria de China, también interesados en estos temas. Nosotros habíamos iniciado ya un trabajo desde el gobierno del presidente Duque y con la canciller de ese entonces, la doctora Marta Elisa Ramírez, donde se empezó a trabajar la implementación de la negociación del memorando de entendimiento para que Colombia ingresara a la iniciativa La Nueva Ruta de la Seda de los chinos, que están haciendo grandes inversiones en el mundo y ahora están haciendo grandes inversiones en Sudamérica. El caso patético es el gran puerto de Chancay en el Perú, con un costo de $3.500 millones, un trabajo que se hizo dentro de esa iniciativa. Entonces, nosotros le insinuamos al doctor Sergio Cabrera que retomara esas conversaciones que se habían iniciado ya entre el gobierno del presidente Duque y el presidente Xi Jinping de China, y él lo hizo con mucha eficiencia, con mucho interés. Se retomó ese trabajo, pero lastimosamente el gobierno colombiano se quedó muy corto cuando se suscribió eso no interesa. ese memorando de entendimiento. ¿Por qué? Porque no se colocaron los proyectos que se debían colocar en esa iniciativa. Eso fue solamente un memorando de generalidades, cuando Brasil y todos los otros países que han firmado esos memorandos de entendimiento lo han hecho con proyectos específicos. Y entonces la idea que teníamos con el embajador era que el gobierno del presidente Petro incluyera estos grandes proyectos. No lo hicieron. Se dejó perder una gran oportunidad. ¿Qué tal eso? Y esperamos pues que con el próximo gobierno, entre otras cosas, que el único candidato que ha tenido un gran interés por estos proyectos ha sido el doctor Abelardo de la Espriella, con su vicepresidencia del doctor
José Manuel Restrepo. Pues qué tal lo que estamos escuchando. El Brasil, dijo el presidente Lula, tengo 10 billones de dólares para estos megaproyectos. Arranquen, y aquí está la plata. Señores de Colombia, a ver, envíenme una respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo comenzamos? Pongamos una fecha. Mutis por el foro. Nadie dijo nada. ¿Y cómo nos queremos desarrollar? ¿Cómo queremos salir de la pobreza? ¿O será que es que nos quieren mantener en la pobreza? ¿O será que es que nos quieren así soslayadamente mantener en el subdesarrollo? Cuando están, y esto para nuestro buen oyente Gabriel, aquí en Bogotá, que es tan despierto para todas estas iniciativas y estos proyectos, pues decirle a nuestros oyentes que soluciones sí hay, que no es un problema incluso ni de dinero, sino de voluntad, y lo que dicen los expertos, de voluntad política. ¿Por qué no mirar? ¿Por qué no mirar hacia Brasil? ¿Por qué no mirar hacia esa gran nación que está dentro de esas economías emergentes importantes a nivel mundial? En vez de estar pensando si nos unimos con Rusia, si nos unimos con Noruega, si nos unimos con la vieja Europa, lo tenemos al lado. Dormimos con él ahí al lado, está en nuestra misma cama y se llama el gigante de Brasil, con millones de toneladas de carga y de productos para salir buscando salida al Pacífico, porque si buscan salida al Pacífico llegan a Asia, llegan a la China, llegan a la India, llegan a todos esos grandes centros de consumo, a los mismos Estados Unidos por el Pacífico, y ellos no lo tienen y desesperadamente lo están buscando y nosotros les cerramos la puerta en la cara cuando ellos dicen, hagamos una alianza, pongan ustedes un mínimo, por lo menos mándenme una cartica de respuesta. Y nos cuenta el ingeniero Gerardo Rosero y dice, aquí no hubo ni una sola respuesta, no se hizo ningún pronunciamiento cuando el dinero está, cuando las circunstancias están dadas, cuando tenemos la infraestructura en cuanto a la infraestructura natural, porque el puerto de Tumaco es maravilloso, que se puede construir un puerto de aguas profundas donde llegarían barcos gigantescos por la profundidad del mar ahí, pues podrían pasar estos buques sin ningún problema. Brasil, ¿por qué no miramos hacia Brasil? Boa noite, gente. Mas você é uma menina. Ai, obrigada. Você sempre. Uma honra estar aqui, querido. Pra mim, meu amor. Pra Obrigada mim, pelo viu? convite. Obrigado por ter aceitado esse convite e ter vindo, né? Veio de lá de fora, veio do Panamá, você veio do... Não, veio dos Estados Unidos, né? Vim de Miami. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Voces del Brasil. Voces del Brasil, entre ellas la del maestro Roberto Carlos y esta señorita que canta precioso. Y ellos dicen que todo se debe hacer despacito, con mucho temple, como debe ser en la vida, las cosas bien hechas. ¡Ay, Dios mío! Y ahora que estamos en campaña electoral, entonces dice el doctor Gerardo Rosero, el ingeniero, dice, el único que nos ha prestado atención es el tigre, es Abelardo de la Espriella, que vino a Pasto y dijo, bueno, ¿qué es lo que tienen ustedes aquí? Y ya nos va a contar una historia de una vinculación familiar que tiene el doctor Abelardo, el abogado penalista, con esa zona del suroccidente de nuestro país, a orillas del Pacífico. Pero son proyectos maravillosos que le darían de comer, que le darían puestos de trabajo, que le darían riqueza a nuestro país. El departamento del Nariño y sobre todo el sur del país. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido despacito. Ingeniero Rosero, Gerardo Rosero, o sea que por lo que le escucho, el problema no es de dinero, ¿no? Es decir, siempre faltará dinero, pero para comenzar está el dinero, está el apoyo de Brasil, está el apoyo de la Unión Europea, y si rebuscamos y levantamos las sábanas un poquito más,
vamos a encontrar apoyo de la banca internacional, ¿no cree? Por supuesto, son proyectos que tienen un gran atractivo para las inversiones internacionales. Quiero decirle que hay ofrecimiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, por parte del Banco Mundial, por parte de la Corporación Andina de Fomento, por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil, por parte del Banco Europeo de Inversiones. Es decir, hay los grandes capitales del mundo hoy están mirando con mucho interés a estos grandes proyectos en Latinoamérica. Y ahora pues imagínense cuando hay un interés también de Estados Unidos, que también nos tenía olvidados, que nos consideraban el patio trasero, pues ahora también ellos están interesados en estos proyectos. Quiero decirle también que este proyecto conoce los militares de Estados Unidos. Entonces, ellos tienen un interés porque es una situación estratégica en el departamento de Nariño. Los estudios iniciales que nosotros realizamos con recursos de las Naciones Unidas nos decían, nos manifiestan que el mayor potencial que tiene el departamento de Nariño y el sur de Colombia, indiscutiblemente es la ubicación geográfica, porque tenemos mar, somos limítrofes con el Ecuador, con el Perú, con el Brasil, tenemos región andina, tenemos selva amazónica. Es estratégico, pero paradójicamente, ¿quién ha utilizado más esta ubicación geográfica? Pues los grupos armados ilegales. Entonces aquí se cultiva la coca, se establecen los corredores de narcotráfico y por aquí sale la coca para todo el mundo por este corredor de la región pacífica, andina y amazónica. Eso no lo han visto nuestros gobernantes. Yo recuerdo que algún día me decían que León de Grave manifestaba que los colombianos somos chatos y gallófilos. Entonces le preguntaban que qué significaba eso. Decía él que chatos porque no vemos más allá de las narices y gallóficos porque nos gusta solamente la pelea. Pero de esa regla general que nos identificaba León de Grave, pues se salvan los paisas. Fíjense, los paisas con su empuje, con su berraquera, hoy están ya prácticamente en operación el gran Puerto Antioquia. Pero no solamente es Puerto Antioquia, son las autopistas que se han construido desde el centro del país y desde el norte del país hacia Puerto Antioquia en el Urabá antioqueño. Entonces, nosotros, ¿qué hemos planteado también? Hemos planteado de que debemos retomar también las enseñanzas, la doctrina social de la Iglesia, sobre todo basada en las encíclicas de los papas. Y hay una encíclica que es la base de nuestro proyecto y es la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, que dice que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y hoy en día, estas regiones marginales con grandes potencialidades, como es la región pacífica andina amazónica, que nosotros la hemos denominado panamazónica, pues prácticamente ha estado olvidada, marginada, y de ahí pues que se hayan aquí localizado los grupos armados ilegales. Y lo que se trata con estos proyectos es cambiar esas economías, pasar de una economía ilícita a una economía lícita, transformar los territorios. Solamente estamos convencidos que el territorio del sur de Colombia se va a transformar con estos grandes megaproyectos, porque son proyectos que van a generar empleo, van a generar desarrollo, van a desarrollar las actividades agrícolas, ganaderas, mineras. Somos un potencial de energía también. Tenemos nosotros las corrientes que van hacia el Pacífico y las que van hacia la Amazonía, que podemos aprovecharlas para generación eléctrica. Tenemos volcanes para la geotermia, es decir, tenemos unos potenciales
que tranquilamente yo le he manifestado que el sur de Colombia, la región panamazónica, podía constituirse en un gran país, en una gran república de las más ricas del mundo. Tenemos minerales, aquí hay un potencial minero grandísimo. Se están haciendo exploraciones sobre cobre. Se han identificado grandes minas de cobre por parte de empresas multinacionales. Y eso también justifica la construcción del puerto de aguas profundas. Dice usted, por ejemplo, los grandes puertos que tiene el Perú, Chile, se deben exactamente porque necesitaban transportar hacia otros continentes el cobre. Hoy en día Chile, Perú, los mayores ingresos tienen por cobre, y en el departamento de Nariño ya se han detectado, se están explorando grandes yacimientos de cobre. Entonces, por otro lado también, ¿cómo nosotros podemos sustentar y mirar la necesidad de la construcción del puerto de aguas profundas, Tumaco? Fíjese usted que el eje cafetero se trasladó hacia el sur de Colombia. Ya no es el eje cafetero que conocíamos allá del Quindío, de Antioquia, de Caldas, Risaralda, claro. Se trasladó al sur de Colombia. Hoy en día los grandes productores de café, no solamente en cantidad, sino en calidad, son Huila, Cauca, Nariño. Se está cultivando también en el Putumayo y en el Caquetá. Entonces, toda esa carga saldría por el puerto de aguas profundas de Tumaco. Fíjese que hace muchos años el café que se producía aquí en Nariño se exportaba por Tumaco, pero una mala decisión en ese entonces, en los años 70, del gobierno del presidente López Miquelsen, se consideró que exportar café por Tumaco era contrabando. Y ahí empezó la debacle de Tumaco, se fue a pique el desarrollo de Tumaco, que venía con un auge extraordinario. Pero entonces ahí están las consecuencias. Entonces se apoderaron los grupos armados ilegales de ese territorio. Ingeniero, ¿quién fue el que dijo que exportar café por Tumaco era contrabando? El presidente Alfonso López Miquelsen, cuando fue presidente. El pollo López. Exactamente. Y además también, otra triste historia del pollo López, nos quitó también la refinería de Tumaco, que quedó financiada en el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero, pero llegó él y de un plumazo se la llevó para otro lado. Entonces, nosotros nos han negado a los nariñenses esa gran posibilidad que tenemos de desarrollar los grandes potenciales. Y por ahí derecho, la negación al Nariño es la negación a una parte del desarrollo de nuestro país. ¿Qué proyectos? Sí hay salidas, señores. No es un problema de dinero. El dinero se consigue. La plata está. Es tener claras las ideas, definidos los proyectos. Pues que lo otro es que también le dicen a una fábrica en Colombia, necesitamos 1 millón de sábanas. Yo se las produzco y resulta que no tiene ni la fábrica, ni la máquina de coser, ni los hilos, ni la tela. Pues así es imposible. Aquí no. En lo que estamos hablando con el ingeniero Gerardo Rosero, todo está definido, todo está rayado, todo está demarcado, todo está estructurado, pero no ha habido voluntad política de sacar adelante todos estos proyectos. La carretera gigantesca, bella, que además hecha con toda calidad para no alterar los ecosistemas que se atravesaría con ella, con la carretera, como es la carretera transamazónica, que uniría al Brasil. Es que yo no me canso, se me llena la boca diciendo, ¿por qué no nos unimos al Brasil? ¿Por qué no nos arrimamos al Brasil? Si Brasil es una potencia mundial, queridos oyentes, es mundial la potencia, la fuerza que tiene el Brasil, y nos podrían echar una manito en nuestro desarrollo. Y todo por el puerto de Tumaco. Mejor dicho, ¿cómo nos falta de tener un poquito de alma tumaqueña? Al calor de tus dulces palabras persuasivas,
se encienden tus pupilas con luces de esperanza. Tu esbelto cuerpo tiembla como flor sensitiva y en tu rostro apacible una lágrima avanza. Y en tu rostro apacible una lágrima avanza. Sueño con el poema de tu pasión furtiva que entre caminos abren risueñas lontananzas. Sueño con la angustiosa sensación emotiva de buscar en la vida algo que no se alcanza, de buscar en la vida algo que no se alcanza. Mas no llores, oh virgen tropical de mi anhelo, que deben ser al mundo. Es el maestro tumaqueño, Tito Cortés. Tito Cortés, alma tumaqueña. Y nos viene muy bien. Qué médico Benítez. Señor, ¿cómo? Letra del médico Benítez. Claro que sí, claro que sí. Pero doctor, ¿cómo suena de bonito esto, ingeniero? Eso de ese grande de la música como fue Tito Cortés. Bueno, y que nos trae esta alma tumaqueña rasgando esas guitarras con esa voz tan especial para recordarnos de la grandeza cultural, gastronómica, emotiva que tiene el Pacífico de nuestro país. Ingeniero Gerardo Rosell, señor, dígame. Julián, señor. Permítame decirle que la música es del maestro Faustino Arias, el creador también de Noches de Boca Grande, pero no de Cartagena, no, sino de Boca Grande, de la Bahía de Tumaco. Ah, mire, y precisamente Noches de Boca Grande, que todo el mundo decía, no, es que eso está referido a Cartagena. No, a la bahía de Tumaco, allí Sí. en el Pacífico colombiano. Noches de Boca Grande, bajo la luna plateada, el mar bordando luceros en el pilón de la playa, el mar bordando luceros en el filo de la playa. Qué bonito esto. Tú reclinada en mi pecho. Ingeniero Rosero, es del trío Martino, también orgullosamente, claro, nariñense, claro, porque es que la tierra de Nariño, sobre todo Ipiales, tierra de tríos, con ese festival internacional de tríos tan maravilloso, y que toca y cubre todo el departamento de Nariño con su alegría y su cultura. Ingeniero Rosero, pues escuchando esta música, oyéndolo a usted, yo creo que hay guardián en la heredad. Y si bien es cierto, hay unas malas decisiones, unos malos hijos del país que tienen el freno de mano puesto para que el país no avance, pero yo creo que por encima de la ciudadanía, por encima del pueblo colombiano y nariñense solamente está Dios. Yo creo que de este atolladero salimos, ingeniero. Sí, Julián, quiero decirle a usted que en la visita que hizo el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, él hacía reminiscencias a sus antepasados. Y esa historia yo tuve la oportunidad de investigarla y conocerla con uno también de sus descendientes, el doctor Pedro Ortiz de la Espriella. Y descubrimos nosotros que los tíos bisabuelos del actual candidato Abelardo de la Espriella llegaron desde Cartagena a finales del siglo XIX
El uno era Bernardo y el otro era Gerardo de la Espriella Navarro. Y llegaron aquí al sur del país, inicialmente a Popayán, porque el general en ese entonces, no era presidente todavía, el general Rafael Reyes, hizo una convocatoria a los inversionistas del país a que se vincularan a la explotación de la quina, que aquí en ese entonces se la llamaba la cascarilla. Y entonces ellos llegaron a Popayán y Bernardo se casó con Teódula Mosquera, que era la hija de nada más nada menos del general y presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Y luego a Bernardo se vino a vivir a Pasto, fue un gran empresario, una persona muy acaudalada, inclusive él tuvo unas minas cerca de mi pueblo, Samaniego, en las minas de la Concordia, y desde allí él se comunicaba con el general Rafael Reyes. Yo tuve la oportunidad de conocer las cartas de 1904 que hablaban de estos grandes negocios. Pero además Gerardo de la Espriella se traslada desde Popayán hacia Neiva, y allá él también se contacta con los hermanos Reyes y empieza a hacer sus aventuras por toda la cuenca del Amazonas a explotar el caucho. Y luego él se casa con una indígena, tuvieron 3 hijos, entre ellos, uno de ellos, José de la Espriella, que cuenta el historiador, mi paisano y mi pariente, el historiador Vicente Pérez Silva, que es miembro de la Academia Colombiana de Historia. Dice él que José Eustacio Rivera se inspiró en todos esos cuentos, historias que le contaba José de la Espriella, se inspiró para escribir la famosa novela La Vorágine. Entonces, Abelardo de la Espriella tiene un gran compromiso histórico con el sur del país, y también sus parientes, tanto Gerardo como Abelardo de la Espriella, estuvieron vinculados con esta visión del general y presidente Rafael Reyes, cómo se integraba a Tumaco en el Pacífico, con Belém do Pará en el Brasil, en el Atlántico, a través de los Andes nariñenses, la navegación del río Putumayo y el río Amazonas. Fíjese la historia, ¿qué tal qué es? linda, que tenemos acá en el sur de Colombia. Por eso le digo, el doctor Abelardo de la Espriella tiene un gran compromiso histórico con su pasado, con su familia y con el futuro de Colombia. Y vamos a ver si alcanza la presidencia, si llega a la presidencia, si tiene la grandeza que tuvieron sus familiares de visualizar todo este desarrollo del suroccidente de Colombia, pero sobre todo mirando hacia Brasil y hacia el potencial de carga, de relaciones diplomáticas, de relaciones humanas que podemos llegar a estrechar con la hermana República del Brasil. Pues ahí quedan planteados esos proyectos que ya están diseñados, que incluso algunos de ellos ya tienen financiación. Lógicamente esto es tan grande y tan complejo que requiere afinar tuercas, pero ya está, es sino dar el paso adelante. Y nosotros mientras tanto seguimos pensando en letrinas, seguimos pensando en caminos vecinales, seguimos pensando en placas huellas, cuando tendríamos un desarrollo gigantesco mirando hacia el Brasil, y el Brasil mirando hacia nuestro Tumaco, mirando hacia nuestro Pacífico, hacia nuestro departamento de Nariño, también del Huila, también del Cauca, también del Putumayo, hacia ese andén, rinconcito del Pacífico que tiene Colombia. Y la región panamazónica. Lo que se conoce como la región panamazónica. A propósito de Brasil y de ese gigante suramericano que es prácticamente un continente, ¿por qué no miramos hacia Brasil? Já 5 heures, c'est lundi, il est pour nous à travail. Ou pas vle lever ou amourer, on nous fait mal élevé. Paraît-il le matinal, après week-end qui est infernal, c'est un but fondamental. Marie Chantal, en cas senti vous tout uni,
Et moi-même en toute nuit, caresse ça qu'a transporté moi, on maniait transport en commun, ti bougla y bien pensé, que hay contra y mal élevé. Es el ingeniero civil Gerardo Rosero. En su cabeza está el mapa de cómo desarrollar el sur, bueno, cómo desarrollar a Colombia, pero empezando por el sur, por ese nudo de los Pastos, para hacer el tren de la altillanura, que ya lo refería también un potentado de nuestro país, el ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuando inauguraban una cátedra de ingeniería importantísima en el país, es decir, cuando estaba vinculando a la academia al desarrollo de Colombia. Pero también la carretera panamazónica, que vincula también a todo lo que tiene que ver con el Brasil y con Colombia y con la salida al Pacífico, y esa otra carretera que vincularía a la hermana República de Venezuela para darle salida al Pacífico también. Lo tenemos todo, pero no desarrollamos nada, no sacamos adelante nada. Eso es como tener la mamá, pero tenerla muerta. Pour caresser tes petits seins, pas besoin de me faire un dessin. À pleine main je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Ahora que estamos en la segunda vuelta para alcanzar la presidencia de Colombia, hay que los candidatos, que el doctor Cepeda, que el doctor de la Espriella y Otero, miraran estos proyectos. Ya me dice el ingeniero, nuestro invitado hoy en Alerta Desvelados, que por lo menos el abogado Abelardo de la Espriella ya se fijó, ya habló, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, del Tigre, el doctor, el economista, el experto en finanzas, el doctor José Manuel Restrepo dijo: yo le creo a estos proyectos, los conozco porque fui ministro de Desarrollo, fui ministro de Comercio, fui ministro de Hacienda y yo los conozco y no es sino darles un empujoncito, dijo el doctor José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial. Ingeniero Rosero, pues un abrazo, ¿quiere concluir con algo? No, una vez más agradecerle a usted la gentileza, la voluntad que ha tenido para impulsar estos proyectos. Definitivamente usted es un embajador de Nariño en todos los departamentos de Colombia y por supuesto con la proyección que tiene con su gran programa que lo escuchan en todo el mundo. Mil gracias, Julián, por ese cariño, ese aprecio que tiene por esta región y sobre todo tener en su mente, entender la importancia estratégica de lo que representa la región pacífica, andina, amazónica del sur de Colombia. Gracias a usted, ingeniero, y el amor hacia esa parte de nuestra Colombia, hacia Nariño, hacia el sur del país, es muy grande porque conozco la valía de eso. Ingeniero, un abrazo, descanse usted, y esto es de largo aliento, de no tirar la toalla, y usted nos ha enseñado eso, y lo vamos a hacer abriendo estos micrófonos de RCN, la radio de Colombia, y de nuestro programa Alerta Desvelados, para conseguir el desarrollo de nuestro país. Quien domine los mares, quien domine el mar, lo dijo hace muchos años Carl Smith y muchos otros, Napoleón y todos ellos, dijeron: quien domine los mares, domina el mundo. Tenemos dos océanos, y no sabemos qué hacer con ellos. Un abrazo, ingeniero, y gracias por atendernos. Igualmente, feliz noche. Esto es muy nariñense, esta es la guaneña, esto es muy nariñense.